La Primera Guerra Mundial, también conocida como Primera Guerra Mundial, tuvo un impacto significativo y de gran alcance en el continente europeo. El conflicto, que se extendió a lo largo de 4 largos años, de 1914 a 1918, remodeló el panorama político, social y económico de Europa, dejando una impresión duradera que influyó en el curso de la historia. La militarización estaba muy extendida en Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Varios países habían establecido grandes ejércitos permanentes y, a medida que aumentaba la tensión, estos ejércitos se movilizaron, lo que provocó el estallido de las hostilidades en julio de 1914. Durante este periodo surgieron tecnologías de guerra innovadoras y destructivas, como la guerra de trincheras, ametralladoras y gases venenosos, que transformaron la estrategia de batalla, y aumentaron el costo humano de la guerra. La Gran Guerra, como se la llamaba en ese momento, alteró profundamente la estructura política de muchos países europeos. Se desmantelaron viejos imperios como el austrohúngaro y el otomano, y nacieron nuevas naciones como Checoslovaquia y Yugoslavia. El período de posguerra estuvo marcado por varios cambios territoriales, a menudo aplicados a través de tratados de paz como el Tratado de Versalles. Las duras condiciones planteadas por estos tratados contribuyeron al aumento del resentimiento y al nacionalismo latente, creando terrenos fértiles para futuros conflictos. Europa fue testigo de una pérdida masiva de vidas durante la Primera Guerra Mundial. Toda una generación fue diezmada y la guerra fue un brutal despertar a la capacidad humana de destrucción. Las cicatrices emocionales y psicológicas de la guerra continuaron afectando a individuos y sociedades durante décadas. A raíz de la Primera Guerra Mundial, Europa también experimentó una importante agitación económica. El costo de la guerra fue asombroso, con economías maltratadas luchando por recuperarse del daño. La guerra había causado una destrucción generalizada, paralizando las redes de transporte y las industrias. La inflación se disparó y la escasez de alimentos afectó a varios países europeos. La gente hizo cola para conseguir pan, las tasas de desempleo se dispararon y los niveles de vida se desplomaron, creando un clima de desesperación y dificultades para los ciudadanos comunes. En el ámbito de la tecnología y la innovación, la guerra tuvo consecuencias tanto perjudiciales como ventajosas. Muchos avances logrados en la tecnología militar también encontraron aplicación en la vida civil, lo que llevó a un impulso en ciertas industrias. La guerra también tuvo un profundo impacto en el cambio social. Las mujeres, en particular, experimentaron nuevos roles y oportunidades mientras los hombres estaban luchando. La guerra marcó un cambio significativo en el estatus de las mujeres, que asumieron con entusiasmo el papel de sostén de la familia y líder comunitaria. La guerra influyó en la literatura, el arte y la cultura de maneras sin precedentes. Muchos de los que habían soportado los horrores del conflicto expresaron sus experiencias a través de sus obras, creando un importante cuerpo de literatura y canciones de guerra que se convertirían en una parte inseparable de la cultura europea. Después de la Gran Guerra, el pacifismo ganó fuerza tanto entre los intelectuales como entre los ciudadanos europeos. Se crearon organizaciones, como la Sociedad de Naciones, para promover la seguridad colectiva y prevenir futuros conflictos globales. Europa, epicentro histórico de grandes imperios y monarquías, experimentó una rápida transformación en su panorama político después de la guerra. Los sistemas de gobierno republicanos ganaron prominencia, mientras que las casas gobernantes que alguna vez fueron poderosas disminuyeron en influencia. La Primera Guerra Mundial marcó el comienzo de una era de cambio social que marcó los albores de la sociedad moderna. Las viejas y rígidas estructuras de clases se vieron sacudidas cuando millones de soldados ordinarios, la mayoría de la clase trabajadora, regresaron a casa exigiendo sociedades más equitativas. Las secuelas de la guerra revelaron la necesidad de diplomacia internacional y mecanismos de resolución pacífica. El sufrimiento y la devastación causados por la guerra provocaron una era de cooperación internacional sin precedentes tanto en su alcance como en su ambición. El panorama cultural e intelectual de Europa experimentó cambios significativos después de la guerra. Surgieron movimientos modernistas que desafiaron las expresiones artísticas y literarias tradicionales que prevalecían antes de la guerra. Europa experimentó el rápido avance del movimiento por los derechos de las mujeres después de la Primera Guerra Mundial. Las contribuciones de las mujeres durante la guerra fueron un catalizador para la concesión del sufragio y otros derechos. El horror de la Gran Guerra dejó una profunda huella en la psique colectiva europea. Las prácticas conmemorativas, como el Día del Recuerdo Anual, se observaron ampliamente como tributo a los soldados caídos, y recordatorio de las terribles consecuencias de la guerra. La guerra también catalizó la innovación tecnológica en medicina y atención sanitaria. La urgente necesidad de tratar a un gran número de víctimas llevó al desarrollo y mejoras en los procedimientos, técnicas y equipos médicos. Después de la guerra, varias alianzas geopolíticas y equilibrio de poderes cambiaron fundamentalmente, reordenando la política europea de maneras sin precedentes. El surgimiento de nuevas superpotencias provocó importantes realineamientos y un cambio en las estructuras de poder internacionales. Los avances en la tecnología de la comunicación, como la radio, también marcaron cambios significativos después de la Primera Guerra Mundial.
El uso generalizado de radios ayudó a la difusión de información, y sirvió como fuerza unificadora en las sociedades europeas. La inestabilidad económica y la agitación social que caracterizaron a la Europa de la posguerra crearon terrenos fértiles para el surgimiento de varios movimientos ideológicos, desde el comunismo hasta el fascismo. Las oleadas de revoluciones y golpes de Estado asociados redefinieron radicalmente las fronteras nacionales y las estructuras gubernamentales en todo el continente. Los años inmediatos de la posguerra vieron una afluencia masiva de refugiados que huyeron de las zonas de conflicto. Este movimiento masivo de personas a través de las fronteras nacionales generó desafíos relacionados con la asimilación, la estabilidad y la asistencia humanitaria. El trauma colectivo de la guerra y sus consecuencias estimularon el surgimiento de reflexiones intelectuales sobre el concepto de individuo en la sociedad. Filósofos y pensadores lidiaron con las implicaciones de la guerra moderna en la condición humana, lo que llevó al desarrollo del pensamiento existencialista. La demografía de Europa experimentó una transformación significativa, se perdió una generación, el crecimiento demográfico se estancó y las sociedades envejecieron. Este cambio demográfico tuvo implicaciones a largo plazo para la disponibilidad de fuerza laboral, los sistemas de pensiones y la vitalidad económica general. La respuesta artística a la guerra fue profunda y duradera. En toda Europa surgió un género distintivo de literatura de guerra, pinturas de guerra y películas de guerra, que sirvió como recordatorio del evento cataclísmico que fue la Primera Guerra Mundial. Los avances tecnológicos impulsados por la guerra tuvieron efectos significativos en la vida civil. La invención del tanque, por ejemplo, revolucionó la guerra y también sentó las bases para una cultura automovilística. La guerra provocó cambios significativos en la relación entre los ciudadanos y el Estado. El concepto de estado de bienestar, que proporciona atención sanitaria, vivienda y seguridad social, comenzó a tomar forma como respuesta a las necesidades de la población cansada de la guerra. La guerra fue un punto de inflexión para muchos países, tanto inmediatamente después como a largo plazo. Se produjo el surgimiento de muchos líderes que desempeñaron papeles cruciales tanto en la guerra como en los esfuerzos de reconstrucción de posguerra. También se puede argumentar que la guerra y sus consecuencias fueron un catalizador para los movimientos masivos de personas de las zonas rurales a las urbanas, cambiando significativamente la cara de la demografía y la sociedad europeas. El aspecto económico del impacto de la Primera Guerra Mundial en Europa fue multifacético. Si bien los años inmediatos de la guerra trajeron enormes trastornos y dificultades económicas, los períodos de reconstrucción de la posguerra anunciaron una recuperación económica impulsada por la ayuda internacional, y el inicio de los locos años 20. La Primera Guerra Mundial también condujo a un replanteamiento amplio de las relaciones internacionales y del concepto mismo de nación. Así, los países emprendieron importantes cambios institucionales después de la guerra, a menudo con la creación de nuevos órganos gubernamentales y la reforma de los existentes. El avance tecnológico de la posguerra también influyó en la sociedad y la cultura de consumo. Las innovaciones en las técnicas de producción provocaron un aumento de los productos de consumo, cambiando la vida cotidiana de los europeos a medida que adoptaban el estilo de vida industrial. En resumen, los efectos de la Primera Guerra Mundial que se extendió por todo el continente europeo no se limitaron simplemente a los años de la guerra, sino que se extendieron hacia el futuro. Europa salió de la guerra marcadamente transformada política, económica, social y culturalmente. Espero que os haya gustado el vídeo. No te pierdas nuestro próximo contenido, hay mucho más por venir.